Pablo y el Dios desconocido. ¿De dónde vienen las ideas? En este capítulo hablamos sobre Sócrates, los dioses griegos, la resurrección de los muertos y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres, María Paula Gallegos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Levantando el Velo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo 17, versículo 22. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitara sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscaran la divinidad. Para verse a tientas, la buscaban y la hallaban. Por más que nos encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes, porque somos también de su linaje. Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Yo pienso que le damos por partes, Ok. porque ahí como que cambió el tema. Me parece importante repasar la primera parte. Entre otras, ¿qué versión de Biblia tiene usted? Yo tengo la de Jerusalén. Ok, no, para que la gente sepa qué versión de Biblia estamos usando. La Biblia de Jerusalén. Muy bien. El tema de esta primera parte, 22, ese 22 como al 29, es un tema bien interesante. El Dios desconocido. El Dios desconocido. Tal vez Pablo coge por ahí, por el lado de que el Dios desconocido es el Dios verdadero, el Dios universal, el Dios que lo ha creado todo. Si uno piensa en los atenienses, lo más probable es que estuvieran diciendo: oiga, aquí nos faltan dioses, porque está el dios sí, Zeus, Diana, Apolo, todos los dioses de la mitología griega están ahí y dicen: bueno, y si nos falta alguno, pues también, metámoslo. Pero San Pablo lo coge por otro lado, ¿no? Va a meterle la idea que es muy posible que también la tuvieran ellos por dentro. Si uno lee a Platón, a Sócrates, pues en Sócrates es muy claro que él no creía en los dioses de la mitología griega, él no creía en eso. Y esa es una de las razones del problema que tuvo. Él creía en un solo Dios. Es decir, hay alguien allá. Hay alguien, y a Sócrates le hablaba, pues, porque ese daemon que él llama, venía a ser esa voz que le decía a él lo que no debía hacer, no le decía lo que sí debía hacer, pero le decía lo que no debía hacer. Es la que no lo deja defenderse, pues no se defienda. Y lo hace como un mártir de la verdad. A Sócrates. Dicen los que saben, pues si Sócrates no hubiera muerto así, nadie sabría nada de Sócrates. El gran acto de Sócrates, puesto que no escribió, no dejó nada escrito, no dejó ningún recuerdo. Lo grande de Sócrates es que murió por la verdad. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay.
siendo el Señor del cielo y de la tierra, es decir, el Dios que hizo a sus dioses, más o menos. Pero en la Escritura uno encuentra repetidamente ese tipo de pasajes, ese tipo de referencias, como lo de Melquisedec, el rey de Salem, Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. De manera que como que sí había una conciencia por ahí de que había un solo Dios. Seguramente más de uno se lo había pillado, no es Abraham el primero. Así como Cristóbal Colón no fue el primero en darse cuenta de que la tierra era redonda. Desde la época de los griegos la gente sabía que la tierra era redonda y probablemente desde la época de los griegos ya empezaban a saber que había un solo Dios, que el cuento de los dioses, de esos dioses así, el Dios del cielo es uno, el otro, esos eran personificaciones, esos eran, ¿cómo se llama? Antropomorfismos. ¿Qué opinas tú, Juliana? Sí, me parece muy interesante ese concepto, es como el proceso que la humanidad va descubriendo ese Dios que se va revelando, ¿no? Y no es como algo limitado. Por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿cómo así que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo antes de que se hubiese siquiera fundado pues la estirpe sacerdotal de los levitas? O sea, quiere decir que hay una realidad más allá que como que lo traspasa todo. Y me parece también interesante que la manera en que Pablo busca comunicarles eso, porque lo que él hace es como partir de lo que ellos vivían, de los dioses que ellos adoraban, y entonces decirles, no, mire, es que hay un Dios más grande que todo esto, ese que ustedes llaman el desconocido, como de ese les vengo a hablar, como de una realidad, de alguna manera como que se pone a hablar en términos que lo puedan entender, pero los está llevando a conocer algo que ellos no conocen, ¿no? Sí, ese es el primer punto. Pero luego aparece otra cosa curiosa. Si quieres, sigamos leyendo porque ahí veo, siga. Ahí veo algo interesante. Pues todo es interesante, pero ahí veo algo que me parece que vale la pena que hablemos. Siga, Pala. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo, según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. De este modo Pablo se marchó de entre ellos. Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Ok, Areopagita. Recuerde que la G para sonar G necesita una U después. No suena la U, pero convierte a la G de J en G. Sí, no les hizo mucha gracia el asunto, o sea, estaban escuchando hasta que habló de la resurrección de los muertos. O sea, ahí hay un punto clave. La resurrección de los muertos es un punto clave para ellos. Es decir, ¿de qué Dios hablaban ellos? ¿De qué dioses hablaban ellos? A ellos los dioses no los salvaban de la muerte. Recuerden que para ellos, para los griegos, al morir la gente pasaba a una existencia pobre ahí, a ser una especie de sombras, como una dimensión fantasma de Superman. Si recuerdan cuando uno lee la muerte de Aquiles y de Héctor, o de Héctor y de Aquiles, todos van a dar allá, pero es una dimensión como de fantasmas ahí, tenue. Claro, cuando van a hablar de esto, va a hablar San Pablo de esto, porque yo creo que la mayor parte de la gente tiene esa idea. Algún compañero mío hablando sobre ese tema de lo que hay después de la muerte.
me decía, es que yo creo que nos convertimos como en rayos de luz, rayos de luz. Y otro amigo me decía, no, uno cuando se muere se convierte en un momento, un instante que ha existido. Tratan de imaginar algo ahí. Este es contundente. El mensaje de Jesucristo es contundente. ¿Sí? Es resucitar la carne. Es la resurrección del cuerpo con todo lo que eso implica. Ahora, resurrección implica glorificación del cuerpo. Al cielo vamos con cuerpo y alma, como dicen. Pues el cuerpo y el alma no son dos cosas diferentes. Entendemos hoy en día, ¿verdad? No sé ustedes qué piensan, pero el cuerpo y el alma no son dos cosas diferentes. No es que la realidad del hombre sea un cuerpo donde meten una almita transparente, la ponen a vivir ahí y después sale. Aunque Platón sí creía en eso, ¿no? Las almas, había un sitio arriba en los cielos donde las almas vivían, y cuando había una lista, entonces hacían un cuerpo y la mandaban allá. Y cuando moría, se devolvía allá arriba y dejaba el cuerpo, Juliana. Sí, que para mí, honestamente, eso es algo que vengo entendiendo hace muy poco, relativamente. Yo crecí pensando que eso era así, como la idea platónica de que se separa el cuerpo del alma y el alma se va al cielo y el cuerpo se desintegra, ¿sí? Digamos que eso me hace también entender por qué también se necesita como esa sanación integral, porque es que es uno completo el que va a llegar a la presencia de Dios. Entonces necesita uno todo tiene que irse restaurando, preparando para esa vida en presencia de Él. Yo, digamos que creo que eso a mí me facilita como comprender ese tema. No es solamente como algo por allá, que entonces cuando yo sea espiritual, el cuerpo y las necesidades y todo eso van a desaparecer, sino cómo ser una sola para toda la eternidad. ¿Sí? Eso es interesante. Es interesante, los años tal vez le permiten a uno ir comprendiendo eso. No que tú tengas muchos, no los tienes. Pero ya suman. Sí, que este hecho de que las cosas del cuerpo, no es que las necesidades del cuerpo no le interesen a uno, pues hay que comer, hay que dormir, etcétera, sino que dentro del cuerpo hay una dimensión más alta de todo eso, ¿no? Aún dentro del cuerpo, viviendo aquí, siendo este cuerpo que somos, en la esperanza de que al morir resucitaremos y resucitaremos con un cuerpo plenificado. Es decir, sin las gorduras que nos incomodan, sin las fracturas en las piernas, sin los dolores que nos aquejan, sino solamente plenitud, pero con este mismo cuerpo. Sin pecas en las manos, pues con pelo seguramente. Le devuelven el pelo que se le cayó, con una belleza total porque es Dios en cada uno. Pero eso es bien interesante. Porque ellos buscaban fundamentalmente la felicidad en este mundo. Y los dioses les permitían la felicidad en este mundo. Y las filosofías les permitían era buscar la felicidad en este mundo. Tratar de ser felices aquí. Lo cual en cierta manera, y me perdonan algunos de nuestros oyentes o los que nos vean, lo cual es un absurdo. Es un absurdo. Ser feliz en un cuerpo que se va deteriorando. Ser feliz en un mundo donde los niños piden limosnas en las calles. Ser feliz en un mundo donde matan gente y cada tercer día despedazan a las mujeres y las echan en bolsas. Y toda clase de atrocidades. Pues no se puede ser feliz ahí. Para ser feliz ahí hay que hacer, como decía Freud, hay que o hacerse el bobo. Creo que no decía bobo, decía idiota, ¿no? Creo que lo que Freud decía, para ser feliz en este mundo hay que hacerse el idiota o ser idiota. Usted escoge una de las dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué le queda al hombre? ¿Ve? ¿Qué le queda al hombre? Si este mundo es lo único que tiene, pues es muy poco.
muy poco, una vida de infelicidad, porque va a ser infeliz de todas maneras. Pues la gente cree que la felicidad está en viajar, en vivir en una buena casa, comer manjares, pues poco a poco eso ya no se puede, ¿no? Porque engordan, porque el estómago se daña, porque etcétera. Pero por otra parte, eso que tú dices me hace pensar en otra cosa. Y es de dónde vienen nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y por nuestros quiero decir los de ustedes. Revisen nuestros estimados, ¿cómo se llama? Videntes quiere decir otra cosa. Ustedes los que nos ven y nos escuchan, revisen de dónde vienen sus ideas. Porque las ideas de uno tienen origen, las ideas equivocadas tienen origen y vienen y se mezclan con estas cosas de las enseñanzas religiosas. Las enseñanzas religiosas no vienen puritas, vienen a través de los hombres y se mezclan muchas ideas. De entrada, Julián está diciendo, en las enseñanzas religiosas que yo recibí, me enseñaron algo que es completamente superado. Las ideas de Platón. Ni siquiera llegaron a Aristóteles, que es el que sigue, el discípulo de Platón es Aristóteles, que da una dimensión diferente de las cosas, y Aristóteles influye sobre Santo Tomás de Aquino, y la escolástica es la que va a marcar el rumbo de la teología de la Iglesia. Todavía es Santo Tomás de Aquino el que marca el rumbo de la teología de la Iglesia. Pero la gente se quedó en Platón. El común de la gente, claro, yo también crecí así. El común de la gente, los católicos, crecí, y creo que los protestantes ni hablar, peor. Crecimos pensando que éramos una almita que ponían en un cuerpo, ¿sí? Más aún, alguna vez hablando de eso y de la reencarnación, que en términos de Platón, la reencarnación, él creía en eso, ¿no? En la reencarnación. Le comentaba a un padre con el que trabajamos en esa época, con un sacerdote, y le preguntaba yo, oiga, ¿no he encontrado en la Biblia un sitio donde diga que la reencarnación no es verdad? Y nos pusimos a buscar, y en realidad así clara y taxativamente no aparece. No aparece. ¿Sí? Salvo uno. Él me decía, hombre, yo creo que eso es una tranquila posesión. Es decir, nadie ha disputado ese hecho, por lo tanto la Iglesia no lo ha defendido. Cuando lo disputan lo defiende, salvo un texto, ¿no? Que es de San Pablo, una sola muerte, y después de esto el juicio. Ustedes saben que muchos de estos libros, las cartas de San Pablo y todas las determinaciones teológicas posteriores, vienen un poco de los ataques del enemigo o de las cosas que están en disputa. Entran a aclararlas. Los concilios entran a aclarar lo que está en disputa. Parece que nunca ha estado en disputa dentro de la Iglesia la reencarnación. Pero hay mucha gente que tiene estas cosas en la cabeza. Así como hay mucha gente dentro de la Iglesia que es marxista, sin saberlo. Que es freudiana, sin saberlo. Freud tiene aspectos interesantes, Marx también, pero la esencia profunda de Marx es tremendamente equivocada y falsa y conduce a las personas y a las sociedades a cometer errores gravísimos, tan graves como lo que ha ocurrido en los países socialistas, especialmente en Rusia, la Unión Soviética, en China, en Corea del Norte. Pues es decir, ya se sabe los esfuerzos marxistas, los esfuerzos por meterse dentro de esa supuesta corriente universal que va pasando del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo, no lleva a ninguna parte más que al totalitarismo. Todas esas sociedades son totalitarias, unas de mucho tiempo como Corea del Norte,
otras de nuevo cuño, como Venezuela, como Nicaragua. Fíjense, Rusia siempre pega para allá, siempre pega para el totalitarismo. Vladimir Putin fue elegido democráticamente hace mucho tiempo. Lo mismo pasa en China. Esos pensamientos son totalitarios y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta de que su pensamiento es marxista hasta que ya es tarde. Hoy en día en Colombia, pues ni hablar. La cantidad de gente que ha caído engañada en manos de las falacias de Gustavo Petro, que son marxistas. Petro sí es confeso marxista y ni siquiera pueden estudiar qué es el marxismo y qué dice el marxismo, sino que votan por él porque promete unas maravillas. Pues Colombia es una sociedad que se ha ido desarrollando lentamente, pero ha ido prosperando. Todavía le falta muchísimo. Yo no creo que ni marxista ni no marxista pueda lograr eso de un día para otro. En cambio, sí, estamos cayendo lentamente en un totalitarismo. Amanecerá y veremos, ¿no? Dice. Listo, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No sé por qué no fuimos al marxismo, pero creo que valía la pena hacer esa cuña, esa publicidad política. Sí, porque es que lo que tú dices, eso se la va metiendo a uno, que uno no se da cuenta, digamos, en la universidad y todo. Yo vine a darme cuenta que yo tenía ese virus en un conversatorio que hicimos sobre todo lo de identidad de género y todo, porque yo no me había dado cuenta que yo tenía todo eso y para mí era normal. ¿Cómo así? Pues la identidad se construye, ¿no? Bueno, tú tenías ese, yo sí no, ese sí no lo tenía. Uy, ese es... Eso estaba bien vacunado confesión. desde la universidad, o sea, muy vacunado. Qué impresión. Cuando yo me doy cuenta, claro, terrible. Esto no pasó. Es como si fueran preparando, porque tú fuiste a la universidad hace ¿cuánto? ¿20 años? ¿30 años? 30 años, en el 85, sí, 28 años. 86. Imagínate, estaban preparando el terreno, es decir, si tú en esa época creías ya en lo de que la identidad se construye, que la identidad es cultural, hace 28 o 30 años, quiere decir que venían preparando el terreno para lo que llegó ahora. Para lo que llegó ahora, lo de la identidad de género convertida en ley y en obligación, ¿no? Pero venía preparado desde antes, el terreno se venía preparando. El terreno lo venían preparando. Y el terreno lo preparan así, el marxismo prepara un terreno con una cantidad de cosas falsas, con una cantidad de engaños. Pero dejémoslo así, que nos estamos alargando y seguimos más bien en el siguiente. Señor, te damos gracias por este rato, te pedimos que nos bendigas, que bendigas a todos los que nos ven, que nos ayudes a todos a aclarar nuestras ideas y nuestros pensamientos, que nos des amor por la Biblia, donde encontramos la guía que conduce a ti. Estoy levantando el velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres, el podcast ahorita sobre los Hechos de los Apóstoles. Bueno, sí, muchas gracias a los que escucharon este nuevo capítulo. Los invitamos a que escuchen los anteriores, que dejen sus comentarios, que se suscriban al canal, que cada vez vamos creciendo de a poquitos, pero ahí vamos. Que lo compartan con sus amigos. La siguiente meta creo que es 100,000. Entonces, a ver cuándo celebramos los 100,000. De ustedes depende, nuestros amigos, nuestros suscriptores, que le digan a sus amigos, que nos hagan propaganda. Aquí estamos para servir al Señor, aquí estamos para llevar la palabra de Dios. A esto nos dedicamos, a esto dedicamos nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestra familia, todo. A esto nos dedicamos. Lo podemos hacer mejor, de acuerdo. Ahí estamos en esa pelea de hacerlo mejor. Señor los bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, si te gusta el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.